Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver en el título del video, las cosas se van a poner algo intensas. Mi mamá me había preguntado ¿qué te sombrero? Y le dije, me voy a poner algo blanco porque aquí venimos a promover la luz. Muchos amiguitos pequeños están viendo mis videos. No lo vean, por favor. Luego van a pensar que a un coco les va a jalar las patas de noche. Entonces pues mejor sálganse. Tenía mucho tiempo pensando en ver si quería hacer este tema. Sí es un atractivo, pero no está muy mal. No se recomienda mucho venir si no vienes con un grupo. Así que si vas a venir, toma tus precauciones. Como es un lugar retirado, han pasado violaciones, se han drogado aquí. En sí el tema ya es macabro, entonces si pueden venir con gente está mucho mejor. Aparte de que también no quería hacer este tema porque pues sí me daba miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Hay que ponernos en sintonía, in the mood. Sin más preámbulo, vamos a darle. Buena muerte. No. Estas construcciones fueron elaboradas a mediados de los años 80. Esto fue con la finalidad de hacer rituales satánicos y atraer a gente a crear un culto más grande para alabar al Señor de las Tinieblas. Este atractivo lo pueden encontrar en las afueras de Ciudad Obregón, atrás de las granjas Mica. El propósito de ellas era funcionar como un lugar de conocimiento basado en los hechos de la Iglesia Oscura, la cual fue fundada por Anton Szandor LaVey en 1966. Empezó en Estados Unidos. Estas construcciones las elaboró el señor Miguel Barreda. Él fue un ex trabajador del IMSS. Decían que él era algo extraño, ya que él caminaba de forma jorobada, siempre vestía de colores oscuros o muy claros. Lo ponían como una persona muy rara, muy excluida. Creó todo esto y se dice que Estados Unidos les daba dinero a Miguel Barreda para que pudiera formar un centro donde pudiese unir a más gente a este culto. Se dice que las criptas desde arriba forman un pentagrama, ya que son 5 construcciones que hacen la función para que la persona pueda entrar dentro del culto. También se dice que esta fue la primer semilla que se sembró para hacer un ejército de Satanás. Toda la información que estoy recaudando lo hice en base a investigaciones. Este lugar en verdad es muy conocido internacionalmente. Han venido a hacer reportajes de ultratumba y de toda una serie de eventos que llevó a la recaudación de información de locales que fueron testigos de todo lo que les voy a contar. Esta construcción que ven aquí viene siendo la primera que entra dentro de este proceso que tenían que llevar para poder estar dentro del culto. Se llama Laberinto del Ser. Aquí tenía 2 funciones. Una de ellas era de que subían en los escalones, llega un punto donde pues estás estable y después hay como una especie de resbaladero, ya que no hay escalones. Decían que cuando llegabas a la mitad te enseñaban que existía tanto el bien como el mal. Pero otra cosa que dicen es que, como podemos ver, hay 24 escalones. El número de escalones representa las horas del día. Tenían que subir tapados para que los iluminara las llamas de Satanás. Una vez que subían a la mitad los acostaban y les cortaban la cabeza. Entonces la cabeza rodaba por la parte donde no hay escalones y caía o escurría toda la sangre. Esto tiene todo un símbolo, ya que esto representa que el sol, de tal forma como está construido, se llena de sangre, un símbolo de oscuridad. Esta viene siendo la segunda cripta. Como podemos ver, su construcción está muy abierta, muy expuesta. En esta las personas se subían acá arriba y se cargaban de energía solar. Después de que se cargaban de energía solar,
se ingresaba a esta cripta. Esta se llama la cámara de meditación o el templo mayor. En esta cripta hay una bóveda gris, está sellada completamente. Aquí las personas entraban y se quedaban por 3 días sin comer, sin socializar con nadie, estaban completamente solos, así que se imaginarán lo loco que se podrían poner. Ya una vez que cumplían con esos 3 días podían pasar a la siguiente construcción. En la parte de su superficie estaba dibujado un pentagrama, mas sin embargo con las lluvias hizo que se desapareciera. Dentro de esta cripta hay un hoyo donde quemaban las serpientes aquí para sus rituales. La policía obligó a que los sellaran. Todos tienen casi la misma fachada con piquitos. Esta construcción que pueden ver aquí atrás, tenías que trepar, hay un hoyo ahí. Abajo de las criptas se encuentran túneles. De hecho, en la cripta del Templo Mayor, en la bóveda gris, no puedes entrar. Tiene que ser de una forma subterránea. Entonces esta cripta tenía esa función, precisamente bajar y que conecten los túneles. Esta es la última cripta que forma parte del proceso y ya por último tenía que ser reclamado. Entonces aquí es donde se hacía toda una ceremonia, lo llevaba a cabo un gran maestre, le decían. Abajo está el número 18, que significa los 18 espíritus que invocaban para poder formar ese lazo y estar dentro del culto. ¡Chan, chan, chan! ¡Lucy! Dentro de la investigación no se encontraba como parte del proceso un laberinto. Lo que hacían es que cuando metían a las personas eran como una especie de juegos para ellos. Si llegaban a una parte donde se estancaban, ahí desde arriba les tiraban gasolina y luego si volvían a estancarse les tiraban fuego. Si pasaban por tal lugar y se estancaban, piedras. De esas formas los castigaban y si alcanzaban ellos a cumplir con el reto, podrían estar dentro del culto. Miguel Barreda también hizo otra construcción, pero no aquí cerca de las granjas micas. La hizo en una colonia que se llama Faustino Félix, en las calles Donato Guerra y Fernando Montes de Oca. Dicen que esa cripta la hicieron para su hija, como una casa para ella, pero nunca la terminaron. También tiene un túnel. Bueno chicos, este fue el final del video. Espero que les haya gustado y si fue así, asegúrense de darle un like, de suscribirse y prender campanita para que me puedan seguir en mis demás aventuras. Quiero que me comenten abajo las respuestas de estas preguntas. ¿Por qué creen que habían túneles abajo? ¿Crees que la intención era conectar el castillo con las criptas de aquí? Y por último, ¿vendrías a visitar ya que conoces lo que ha pasado aquí? Esta construcción que ven aquí atrás viene siendo la primer cripta que se elaboró. Mamá, no, grábame un carácter. En el puro medio. Espera, ¿dónde se paró? Acá que no era. ¡Ey! ¡No manches! No lo grabé. ¡Ah! No, Félix. Me metió el pelo en la boca.